El amilenialismo o amilenarismo, ambas formas se podría expresar, es otro término también que tiene dificultad de poder definirse lingüísticamente, pero hace referencia, por supuesto, al milenio. La creencia literal de que hay 1000 años en el tiempo de las cosas finales, en esa escatología, en ese último momento, cuando Cristo regresa a la tierra, hay un periodo de 1000 años en los cuales se reinstaura, en cierta forma, todo lo que significó el propósito de Dios para Israel, nos dicen. Según este esquema dispensacional, Dios tenía un propósito para Israel, ¿no? Cuando éste realmente no recibe y no acepta el propósito de Dios, ¿no? Entonces Dios abre ese propósito a los gentiles, ¿no? Esa visión lo que hace es que crea realmente de la Iglesia y del Evangelio para judíos y gentiles un paréntesis. Porque claro, finalmente lo que era para los judíos al principio vuelve a ser para los judíos en el milenio. Hasta el punto de que muchos autores de esta escuela profética escatológica te dicen que se restaurará el templo con todos sus sacrificios, ¿no? Claro, esto es tremendo de pensar. O sea, es exactamente lo contrario a que Hebreos enseña. Hebreos enseña que Cristo es el final de la ley, ¿no? La ley como ceremonial, como todo ese tipo de sacrificios y todo lo que era el culto del templo. Entonces, si Cristo es la última palabra de Dios y lo que vemos en el Evangelio es que la salvación no es realmente haciéndose judío, ¿no? Como nos enseña Gálatas, ¿no? Y una y otra vez la Escritura te muestra, el milenio es realmente una construcción extraña de la Escritura. Bíblicamente, claro, tenemos que darnos cuenta que es un solo capítulo de Apocalipsis en el cual se habla de esto. Porque cuando en las Biblias anotadas, como la de Scofield, se intenta ver ese milenio reflejado en el Antiguo Testamento, lo que hacen es añadir el término milenio. Claro, no aparecen esas palabras. Lo que pasa es que para ellos reino es igual a reino milenial, ¿no? Entonces, ese añadido hace que lean en esa clave casi como los testigos de Jehová en la Escritura, que igual que dicen que hay una división entre la muchedumbre que está en la tierra y los 144.000, claro, cuando tú le preguntas a un testigo de Jehová, ¿y dónde estará los que hoy en día pertenecen a esa muchedumbre, ¿no? La tierra? Y lees en el texto de Apocalipsis y dice que la multitud estará en el cielo. O sea, entonces te da una lectura prejuiciada de la Escritura por el cual ya no ves realmente lo que el texto está diciendo, ¿no? Sino lo que quieres leer en ello. Por supuesto que no es un tema del cual dependa nuestra fe, ¿no? Y en modo alguno se puede decir que alguien por creer en el milenio, ¿no?, esté en tal error o herejía, ¿no? Pero es una visión ya no solo simple de la Escritura, sino verdaderamente difícil de entender, incluso en su versión de lo que podemos llamar el premilenarismo histórico. El premilenarismo histórico pretende conservar esa idea del milenio, ¿no?, pero no verla en un esquema dispensacional, ¿no? Es como una versión más aceptable, digamos, del milenarismo, ¿no? En ese sentido, el amilenarismo es finalmente liberarse de este yugo, ¿no? Es como don José Grau, el gran expositor amilenial, solía decir, ¿no? Estos son como la imagen que encontramos en el Evangelio, ¿no? De esas pellizas, esos cueros donde el vino se salía y que hay agujeros y sale el vino, ¿no? Y está remendándolo constantemente. Así decía que no se podía, ¿no?, en este tiempo del espíritu, ¿no?, volver a lo que era la ley. Y muchas veces, claro, el llamado dispensacionalismo progresivo, la visión, digamos, primerista histórica, son intentos de remendar algo que finalmente yo creo que debemos desechar, ¿no?, que es la idea de que el milenio tiene que interpretarse histórica literalmente, ¿no? Y eso no significa que no entendamos el sentido literal de la Escritura. Claro, este es el gran error y la falacia, ¿no?, de los que rechazan el amilenarismo. Es decir, que nosotros interpretamos simbólicamente la Biblia. Interpretamos simbólicamente la Biblia donde hay símbolos. O sea, donde es literalmente, la interpretamos literalmente. Claro, la Biblia tiene diferentes géneros. Entonces no se trata de que, si tomamos literalmente o no el texto, se trata de qué género es. El género del Apocalipsis es un género profético, un género lleno de símbolos, de imágenes, ¿no? Y en ese sentido es que tenemos también que interpretarlo, ¿no? Entonces, en definitiva, es hacer justicia, fielmente leer la Escritura de acuerdo a cada género para comprender cómo finalmente ellas también nos hablan de Cristo Jesús y de su propósito no solo para entonces, ¿no?, sino para hoy. No para un milenio, sino para toda la eternidad.